que si fuera un Dios flojo, un Dios que no sabe hacer nada. Pero no, tenemos un Dios. Pues ahí donde estás puedes tomar asiento y dile al que tiene al lado, mi Dios es poderoso. Bueno, hoy quiero hablarte de algo que quizás te va a sonar un poco raro al principio. Y se trata de que te voy a hablar del mito de la caverna. ¿Cuántos conocen o han escuchado del mito de la caverna? Que es una alegoría de Platón, ese filósofo que se estudia en los institutos. Vale, que me levante la mano quien ha escuchado de Platón o del mito de la caverna, que me levante la mano. Bueno, los jóvenes, ahí se nota ese instituto. La maestra Femi, por favor, maestra Femi. Bueno, pues Platón, ponga ahí la imagen donde tú estás, Raquel. Platón es un filósofo que no era cristiano, pero en aquel entonces él hizo una alegoría, como una especie de ilustración, para hacer verle a la gente pues, su pensamiento. Y lo que él ilustraba era una cueva donde había gente que estaba encarcelada en lo más profundo. Y él decía que era como nacer encarcelado en cadenas, y tú nacías con cadenas estando en una cueva la cual era oscura. Y él decía que esto representaba esa oscuridad, esa realidad que está viviendo pues, las personas que están encadenadas, pero ¡ay! Si esas personas no tuvieran cadena y pudieran salir afuera de la cueva, porque afuera de la cueva encontrarían la realidad, encontrarían la verdad y encontrarían la luz. Y esto era lo que nos habla Platón, que vivió hace 400 años antes de Cristo. ¡Ay, si esos que están encadenados pudieran salir y descubrir el mundo que sí es una realidad y sí es una verdad! Amén. Bueno, quita ya la imagen, no hace falta más. Y Platón vivió, pues como te he dicho, hace 400 años antes de Cristo, y este pensamiento fue tan impactante que a día de hoy se estudia en los institutos. Y lo estudiamos porque reconocemos que Platón existió. Platón no es algo que se ha inventado, Platón fue un hombre que existió. ¿Y cómo podemos saber que Platón existió? Pues resulta de que una manera de verificar la existencia de algo es cuando hay manuscritos, es decir, documentos escritos a mano que hablan acerca de eso. ¿Sí? ¿Me entendéis hasta aquí? Pues resulta que hay aproximadamente unos 150 manuscritos de Platón y por eso estudiamos y entendemos que Platón fue real y que existió. Y el pensamiento de Platón era: ¡ay de aquellos que están encadenados dentro de la cueva, que desconocen, porque no saben, porque no han vivido otra cosa, nada más que estar en la cueva oscura! Y ni siquiera saben, ni se lo pueden imaginar, que hay una realidad, que hay una verdad, que hay una luz afuera de la cueva. Y esto se hizo tan conocido porque la gente como que empezó ahí a pensar y a sentirse identificada. Y decían, bueno, ¿y si Platón tiene razón? ¿Y si resulta de que yo he vivido toda mi vida creyendo que esto es la vida y hay algo más que no conozco? Y hay algo más que no he visto. Porque aunque no lo he visto, no significa que no exista. Porque esa gente estaba encarcelada en la cueva y no habían visto nunca la luz. Entonces la gente empezó a pensar, ¿y si tiene razón? ¿Y si hay algo más? ¿Y si estoy como en esa cueva encarcelado y hay algo que me estoy perdiendo? Y ahora yo me pregunto si Platón se influenció en esta historia en las escrituras bíblicas. No lo podemos decir si fue así, pero yo sí sé dos cosas. Una es que la primera es que Platón, como todo el mundo, se planteó alguna vez. Es esa pregunta que permanece o ha permanecido alguna vez en nuestras mentes. ¿Será que hay una realidad que no estoy viviendo, pero que esa realidad es mejor que lo que yo conozco? ¿Será que hay luz afuera de esta cueva encarcelado en la que estoy?
Y esa pregunta estaba en todas las mentes. Y seguramente ha estado en la nuestra también alguna vez. ¿Será que hay algo mejor que no conozco, que no he visto? Y la segunda cosa que sé es que Elías no vivió 400 años antes de Cristo. Vivió 850 años de Cristo, así que vivió antes de Platón. Y resulta de que Elías se encuentra en el libro de Primera de Reyes de 17 en adelante, en el Antiguo Testamento. Y de Platón se encontraron ¿cuántos manuscritos? ¿Os acordáis? 150. Del Antiguo Testamento hay aproximadamente como más de 1000 manuscritos. Así que si reconocemos que Platón existió por 150 manuscritos, deberemos de entender que Elías fue una historia también real y que también existió porque no hay 150 sino 1000 y más manuscritos que hablan acerca de él. Así que, ¿qué historia tendrá Elías hoy para nosotros? Y la vamos a conocer. Así que ven conmigo a Primera de Reyes. Primera de Reyes 19, 4. Primera de Reyes 19, 4. Dice así, hablando de Elías: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando, ¿qué? Morirse. Dijo: basta ya, Dios mío, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y Elías estaba realmente mal, ¿sí o no? Para querer morirte ya tienes que estar mal. Y no hemos leído por qué estaba mal Elías, porque no quiero que nos centremos en qué le pasó a Elías, o qué aconteció, o qué está pasando. Quiero que nos centremos en cómo está Elías. Y Elías estaba mal y con ganas de morirse. Y hay situaciones en nuestra vida que a veces nos afectan tanto, que llegamos a un punto donde nos sentimos tan mal, que incluso puede ocurrirnos esto también. Y aquí el punto no es qué ha pasado o qué está pasando. Aquí el punto que nos importa hoy es cómo estás. Porque Elías estaba mal. Y no nos importa por qué, nos queremos centrar en cómo está. Y la pregunta no es qué está pasando en tu vida, sino la pregunta es ¿cómo estás? Y ya sabemos que Elías estaba mal, pero ¿cómo continúa la historia en Primera de Reyes 19 del 5 al 8? Y echándose debajo del enebro se quedó, ¿cómo? Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó nada más y nada menos que ¿cuántos? 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Y lo que podemos ver en esta historia es que cuando alguien está mal, lo único que quiere es que alguien se preocupe por él. Y lo único que necesitaba Elías en ese momento era alguien que se preocupara por él, alguien que lo cuidara, alguien que le pudiera dar esa protección a Elías en medio del desierto, solo queriéndose morir. Elías lo único que quería, quizás seguramente, era sentir ese alguien que estaba con él y sentir ese cuidado, que incluso él estando queriéndose morir, le dice: oye Elías, te he preparado una comida, por favor, levántate y come. Y quizás muchas veces nos gustaría sentir ese cuidado,
Ese cuidado de sentir que hay alguien que está pendiente de ti. Alguien que cuando tú estás mal, Él está contigo. Y alguien que te está cuidando, alguien que te está protegiendo. Y que si es necesario hacerte un plato de comida, que te lo hace. ¿Y de qué manera tuvo que sentir ese amor, ese cuidado Elías? Que de estar tirado en el suelo, queriéndose morir, fue capaz de andar durante 40 días y 40 noches, que pronto se dice. ¿Qué tipo de alimento que se fortaleció tanto Elías que de estar tirado en el suelo queriéndose morir? Capaz podía correr una maratón y ganaba. ¿Y quién es esa persona que te cuida y que es capaz de levantarte de lo más oscuro y fortalecerte para poder andar incluso 40 días si fuera necesario? Quiero que me hagas conmigo al Salmo 23, del 1 al 4. Salmo 23, del 1 al 4. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, ¿qué dice? Estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y conocemos esta historia como la historia de Dios, el buen pastor. Pero si yo leo estos versículos y miro la vida de Elías, yo lo que veo es el Dios, el buen Padre. Ese Dios buen Padre que está con él, que está contigo y que te cuida. Ese buen Padre que amó a Elías, que lo cuidó, que lo levantó y que lo fortaleció y que lo acompañó y no lo dejó solo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, el buen Padre. Y quizás no tienes un amigo, un padre, una madre que se preocupe así por ti. Quizás no estás casado y dices, ojalá estuviera casado para que alguien se preocupara así por mí. Pero aunque estés casado, aunque tengas padre, madre, hijo, amigo, el amor, el cuidado que Dios te da no se puede comparar a lo que un hombre te puede dar. Y Dios es el buen Padre que hoy, en esta tarde, quiere amarte, quiere cuidarte, quiere levantarte y quiere fortalecerte. Amén. Sigamos leyendo en Primera de Reyes 19:9. Dice, y allí se metió en una cueva, después de haber andado 40 días, se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora ya la historia de Elías en una cueva, como que ya va teniendo un poco de más sentido con el mito de la caverna de Platón que te conté antes, ¿no? Y Elías estaba en una cueva la cual era oscura. Y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Y él le dice básicamente que tiene miedo porque lo que estaba ocurriendo es que él estaba huyendo porque lo querían matar. Y Elías solamente era capaz de verse a sí mismo en una cueva de la cual no podía salir. Y no veía más allá. Y como en el versículo 11 Dios le dice, sal fuera de ahí de donde estás, sal. Y quiero que leamos juntos el versículo 11 y 12, dice, y le dijo Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento
que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero dice que Dios no estaba en el fuego tampoco. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y tras esto que aconteció, Dios le dio instrucciones a Elías de lo que él tenía que hacer. Y ya hemos aprendido que Dios es el Dios que es buen Padre, pero ¿qué podemos aprender de esto que acabamos de leer? Porque hubo un viento, hubo un fuego, hubo un terremoto, pero dice que Dios no estaba ni en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto. ¿Y sabes qué pasa? Que Elías venía anteriormente de haber vivido cómo Dios sí estaba en el fuego. Resulta de que unos pasajes antes, si lees, resulta de que todo el pueblo adoraba al Dios Baal. Y Elías le dijo, el Dios Baal no es el Dios verdadero, él no tiene poder. Dios, el Dios de Israel, sí que tiene poder. Nuestro Dios sí tiene poder. Y lo retó y le dijo, mira, hagamos algo. Hagamos esto que hacen siempre en el Antiguo Testamento. Hacían como una especie de sacrificio, de holocausto, donde lo quemaban, ¿no? Y esto era para agradar a su Dios. Y Elías dijo, vamos, hagámoslo. Hagan ustedes el vuestro, yo voy a hacer aquí el mío. Y vosotros no le prendáis fuego. Pedirle que vuestro Dios Baal prenda con fuego. Y la gente ahí, no sé, haría sus cosas raras, gritaban, ¡ah! Todo el día para arriba, Dios Baal, manda tu fuego. Se dejaron la voz, todo el día encima sin comer ahí buscando, Dios Baal, manda de tu fuego. Y ya cuando ya pasó todo el día, dijo, ya, suficiente, ya, no, vale, me toca. Bueno, vamos a hacerlo un poco más interesante. Traigan agua por aquí. Traigan agua aquí a la leña y empápenla de agua. Porque la leña empapada de agua, la combustión, es muy, muy, muy difícil. Así que vamos a ponerlo un poco mejor a nuestro Dios poderoso. Y él oró y dijo, Señor, tú que eres el Dios verdadero, ven con tu fuego y consume esto. Y el Señor hizo plum y ardió todo. Y los Baales quedaron, que tuvieron que reconocer que el Dios verdadero era el Dios que estaba con Elías. Así que Elías había visto a Dios cómo era de poderoso, había visto sus milagros, había visto en el fuego, había visto a Dios. Pero ahora Dios le estaba diciendo, mira, hay un fuego, hay un viento, hay un terremoto y no estoy aquí. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña esto a nosotros? Porque Dios no estuvo en esas manifestaciones, sino que por último dice que estuvo en un silbo apacible. Y a veces nosotros decimos y pensamos, Dios, tú eres un Dios poderoso, tú haces milagros. A mí me ha dicho un amigo que le ha pasado no sé qué, y yo he leído en la Biblia, y tú eres un Dios de milagros, y tú puedes traer un viento, un fuego, un terremoto, tú puedes hacer aquí muchísimas cosas y milagros. Y puedes manifestar tu poder. Pero hay ocasiones donde Dios nos quiere responder con un silbo apacible y como un susurro que provoca en nosotros paz. Y a veces no necesitamos tantos milagros, a veces no necesitamos tantas manifestaciones sobrenaturales que sí. A veces lo que necesitamos es ese silbo apacible, porque dice en Génesis que el Espíritu de Dios estaba sobre la tierra. Y a veces lo único que necesitamos es que ese mismo Espíritu de Dios esté con nosotros y nos llene de paz. Porque lo que le sacó a Elías de la cueva no fue un milagro, una manifestación, fue el Espíritu de Dios y la paz que Dios le dio porque estaba con él. Amén. Así que primero hemos aprendido cómo Dios es un buen Padre que lo ama, que te cuida. Un Dios Padre que te ama, que te cuida, que te levanta y que te fortalece. Amén. Pero ahora también hemos visto cómo el Espíritu de Dios
está contigo y te quiere dar paz, como ese silbo apacible. Y que lo único que necesitamos en nuestra vida, lo único que necesitamos en nuestras circunstancias, es como lo único que necesitó Elías para salir de la cueva, y era que el Espíritu de Dios lo llenara con su paz. Y te hablé de Platón, que tenía, ¿cuántos manuscritos? Buah, ya eso te sirve para predicarle a quien tú quieras, ¿eh? En el Antiguo Testamento con Elías vemos que había 1000 y por ahí, ¿vale? No nos vamos a meter en más lío. Pero ahora quiero hablarte de alguien que no tiene ni 150 ni 1000. Tiene 5000 manuscritos en griego y más de 10.000 manuscritos escritos en latín y en otras lenguas. Así que si sabéis sumar 5 más 10, me vaya a preocupar. Que no sepáis la historia de Platón con el mito de la caverna, filosofía, vale, pero 5 más 10, ahora sí. Más de 15.000 manuscritos hay acerca de los evangelios. Así que si Platón existió, porque nos lo tenemos que creer, porque había 150 y lo estudiamos, y creemos a Elías con 1000 de manuscritos, entonces tendremos que creer a lo que escriben los evangelios, que hay más de 15.000 manuscritos. ¿Amén? Bueno, pues esta persona de la cual hablan los evangelios es Jesús. Y en el mito de la caverna hablamos de que había personas que estaban en una cueva y estaban encarceladas, pero cómo había un mundo detrás, una realidad más allá que te llenaba, que había luz y que había verdad. Y Jesús en los evangelios, en esos 15.000 manuscritos, dice: y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, nadie puede ir al cielo si no es por medio de Jesús. Nadie. Juan 11:25 al 26, donde Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la única manera de obtener salvación, de poder ir al cielo, no es por portarse bien. Yo lo intento, pero a veces, y seguramente tú también, a veces intentamos hacer las cosas bien, portarnos bien, no pecar, y en medio de tu intento, ¡ala!, ya la liaste. Ya le hablaste mal a alguien. Ahí, las risas confiesan pecado. Y os estoy viendo. Y ahí hablas mal a las personas, te enojas en tu corazón, a veces hay ira, de repente una pequeña mentirijilla por ahí, piadosa. Pero las buenas acciones, las buenas obras, no, yo soy de buen corazón, no nos salva ni nos lleva al cielo. Porque como hemos leído, solo Jesús es el medio por el cual podemos ir al cielo. Y las obras simplemente son consecuencia de nuestra fe y nuestro caminar con Dios, que conforme vamos entendiendo, pues vamos cambiando. Y Jesús lo dio todo. Jesús derramó su sangre para darnos vida. Jesús derramó su sangre en la cruz para darnos libertad. Y todos hacemos cosas que están mal. Y ninguno somos santos. ¿Hay algún santo aquí? ¿No? Pues entonces esto va para ti. El cielo es el lugar para los santos. Porque Dios es santo. Y por eso Jesús fue que vino a la cruz a morir, para tomar tus pecados y cargarlos en la cruz, para que a ti tus pecados no te sean contados como pecados, porque ya Jesús los tomó y los llevó a la cruz. De tal manera que cuando vayamos un día al cielo, el Señor sí nos va a ver como santos, porque el pecado que hay en nosotros, Jesús lo llevó a la cruz. Amén. Y esto todo es para aquellos que realmente quieren y desean que Jesús gobierne su vida. Y que Jesús tome su vida, que lo guíe y que pueda tomar sus pecados. Pero todo esto con arrepentimiento de corazón.
Así que lo importante aquí de toda esta historia que yo te acabo de contar, de que si la cueva y todo, aquí el importante es Jesús. Porque como en el mito de la caverna, en la cueva decían que él decía que la gente nacía encadenada. Y yo digo, alguien que nace encadenado no se puede soltar. Pero Jesús murió en la cruz para que esas cadenas, con ese pecado que nacemos, puedan ser rotas y llevadas a la cruz para realmente encontrar libertad y paz. Amén. Jesús nos salvó y tenemos un buen Padre que nos ama y un Espíritu de Dios que está con nosotros. Te lo repito, son 3 personas. Tenemos un Jesús que nos salvó, un Padre que nos ama, que te levanta, que te fortalece, que te cuida. Ese Jesús que no solamente nos salva, sino que nos muestra la verdad, que nos guía, que nos alumbra el camino para saber qué hacer. Y un Espíritu que está con nosotros cada día, en medio de cada circunstancia, como un silbo apacible que nos da de su paz y que nos santifica. Y hay mucho que te estás perdiendo si esto tú no lo estás viviendo. Un Jesús que te salva, que te guía, que te muestra la verdad. Un Padre que te ama, que te cuida, que te levanta, que te fortalece. Un Espíritu que está contigo, que te santifica. Si tú no estás experimentando esto, hay mucho que te estás perdiendo. Y yo no me lo quiero perder. Yo quiero salir de esa cueva, como la que estaba ahí en la imagen. Yo quiero salir de esa cueva para salir afuera y conocer aquello que me estoy perdiendo, aquello que quizás aún todavía ni conozco. Dice 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, cosas que ningún oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y yo quiero amarle. Yo no sé tú, te pregunto, hemos cantado, tú eres mi amigo fiel. Y yo te pregunto, ¿tú quieres ser su amigo fiel? ¿Tú quieres ser ese amigo que también ame a Jesús? Y dice que estas cosas ha preparado, ¿no? Como acabamos de leer, para los que la aman. Y yo te pregunto, ¿tú estás preparado para ver cosas que nadie ha visto? Para escuchar cosas que la gente no oye. Tú estás preparado para vivir de una manera que la gente no vive, en una realidad que es la verdad, y vivir más allá, sin conformarte, sabiendo que hay algo más, que es Jesús. Si tú eres de esos, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él es el que nos guía. Y el primer paso es entregarle nuestra vida a Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a ser fiel a su palabra, a la Biblia, que nos ayude a ser fiel en sus caminos y que como Él es el Dios buen Padre, nos enseñe por qué camino tenemos que andar, porque Él sabe que eso va a ser bueno para nosotros. Y el primer paso es entregarle nuestra vida a Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Y si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón y entregarle tu vida para que puedas hallar libertad, para que puedas hallar paz y la salvación, yo te voy a pedir que ahí donde estás tú te puedas poner de pie. Y que tú, con tus ojos cerrados para no distraerte, con tus propias palabras o repitiendo las palabras que yo voy a decir, tú puedas hablar con Jesús y entregarle tu vida y arrepentirte de tus pecados y comprometerte con Jesús
a que quieres buscarle y que le entregas tu vida. Así que donde estás, con tus propias palabras o con estas mismas, puedes decirle ahí a Jesús: Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz, por tomar mis pecados, para que no me fueran contados y que cuando vaya al cielo, Dios me mire y no encuentre pecado en mí, porque tú los cargaste en la cruz, de tal manera que un día podré disfrutar en el cielo contigo. Dile: Señor Jesús, gracias por esa sangre derramada, y por eso yo hoy me arrepiento de mis pecados. Dile: Señor, te entrego mi vida para que tú seas mi guía. Quiero agradarte, díselo, dile: quiero agradarte de verdad, y que tu Espíritu Santo me ayude a ser fiel a ti. Que tu Espíritu Santo me ayude a entender tu palabra, que me ayude a entender tus caminos. Y hoy quiero experimentar al Dios buen Padre que me ama, que me cuida, que me levanta y que me fortalece. Perdóname, Señor, y ayúdame en el nombre de Jesús.